5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy queremos invitarlos a conmemorar el Día del Medio Ambiente, el cual está dirigido por el área de Ciencias Naturales y PRAE. Queremos hacerlos partícipes de estas actividades, en las cuales queremos que participen activamente y reflexivamente. Muchas gracias. A continuación, los siguientes estudiantes son los merecedores a izar el pabellón nacional por su compromiso con el medio ambiente. Transición, Dominic Espinosa Rendón. Primero 1, Samuel Martínez Agua. Primero 2, Joshua Matías Samuel. Segundo 1, Celeste Luis Miguel. Segundo 2, Yolera García Cardona. Tercero 1, Eduardo Matías Fernández. Tercero 2, Rafaela Restrepo Bogam. Cuarto 1, Isabel Sánchez. Cuarto 2, Elena Ramírez López. Quinto 1, Juan Miguel Arias Medina. Quinto 2, María Fernanda Pérez Londoño. Sexto 1, Salomé Padilla Álvarez. Séptimo 1, Juan Esteban Carmona Orozco. Séptimo 2, Karina Niaza Morales. Octavo 1, Ivana Quintero Rojas. Octavo 2, Ellen Natalia Canizares Quintero. Noveno 1, Juan Steven Osorio Grajales. Noveno 2, Juan José Loaiza Rendón. Décimo 1, Juan David Arango Jaramillo. Décimo 2, Valeria García Anduquia. Y 11, Eileen Carolina Zuleta Cardona. Gloria y marcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Oh gloria y marcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas firme comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Cuándo se declaró el Día Mundial del Medio Ambiente? Aunque el 5 de junio de 1974 se realizó la primera celebración mundial, la fecha tiene su origen 2 años antes, en 1972. Cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó esa fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente. La designación tuvo lugar durante la primera jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia, y el impulsor de dicho encuentro fue el gobierno de ese país. Este acontecimiento representa una primera reflexión conjunta para debatir sobre los problemas ambientales generados por la sociedad y para enfatizar sobre la necesidad de impulsar políticas ambientales en pos del desarrollo sostenible. Cada 5 de junio nos invita a reflexionar sobre los problemas ambientales más apremiantes para el planeta. Pretende fomentar la conciencia y la acción global a favor de la protección ambiental. Desde su origen, la jornada se ha convertido en una plataforma global para crear conciencia y responder con acciones ante la llamada crisis planetaria, calentamiento global, pérdida de biodiversidad y contaminación. El Día del Medio Ambiente invita a reflexionar y define cuáles son las acciones a futuro que hay que tomar para no olvidar que somos naturaleza. Cuando los dioses otorgaron al rey Midas un deseo, él pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. A Midas le encantó. Árboles, rocas, casas, todo oro. Pero pronto descubrió horrorizado que también la comida se convertía en oro. Y al abrazar a su hija para consolarse, se dio cuenta de su error demasiado tarde. El hombre más rico de todos los tiempos estaba hambriento, desolado y solo.
La humanidad obtuvo un deseo similar al aprender a transformar un menjunje pegajoso en algo mágico. El plástico, barato, estéril y práctico, cambió nuestras vidas. Pero esta maravilla tecnológica se nos ha ido un poco de las manos. El plástico ha saturado nuestro entorno, ha invadido los animales que comemos y está hallando rutas para entrar en nuestros cuerpos. ¿Qué es el plástico? Hasta hace poco fabricábamos cuanto necesitábamos con lo que nos proporcionaba la naturaleza. Pero la invención del plástico hace unos 100 años cambió nuestro mundo completamente. El plástico se fabrica con polímeros, largas cadenas de grupos de moléculas que se repiten. En la naturaleza existen polímeros en todas partes, en las paredes celulares, la seda, el pelo, los caparazones de los insectos, el ADN. Pero también es posible crearlos. Basta con descomponer el petróleo y reorganizar sus componentes para formar nuevos polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos tienen cualidades extraordinarias, son ligeros y duraderos y se les puede dar casi cualquier forma. Como no requiere ningún trabajo manual largo y laborioso, la producción en masa del plástico es fácil y su materia prima baratísima y muy abundante. Y así es como comenzó la edad de oro de los plásticos. Baquelita para piezas mecánicas, PVC para cañerías, engranajes y carcasas, acrílicos como sustitutos irrompibles del cristal y nylon para calcetines y equipamiento militar. Hoy en día casi todo se fabrica con plástico, al menos parcialmente. Ropa, teléfonos, computadoras, muebles, electrodomésticos, casas y autos. Hace mucho que el plástico dejó de ser un material revolucionario para convertirse en basura, vasos desechables, bolsas o envoltorios de fruta. Apenas pensamos en ello, el plástico simplemente viene y se va. Desgraciadamente, no es así. Dado a que los polímeros sintéticos son tan duraderos, el plástico tarda en descomponerse de 500 a 1000 años. Pero, de algún modo y colectivamente decidimos utilizar este material superresistente para lo que tiramos. El 40% del plástico se usa para empaquetar. En los Estados Unidos, 1/3 de la basura que se genera anualmente se debe al empaquetado. Desde su invención, hemos producido unos 8.300 millones de toneladas de plástico, 335 millones solo en 2016. Más de 6.300 millones de toneladas de plástico se han convertido en basura desde 1907. Si lo apiláramos, formaría un cubo de 1,9 kilómetros de lado. ¿Y qué hemos hecho con toda esta basura? El 9% se ha reciclado, el 12% se ha quemado, pero el 79% restante sigue por acá. Mucho termina en los océanos, unos 8 millones de toneladas al año. Es decir, tanto plástico que para 2050 pesará más que todos los peces del mar. Como está por todos lados, la fauna marina no para de quedarse atrapada e ingerirlo. En 2015, alrededor del 90% de las aves marinas habían comido plástico. Muchos animales mueren de hambre con los estómagos llenos de basura indigerible. En 2018, en España, apareció el cadáver de una ballena cachalote que había comido 32 kilos de bolsas de plástico, redes y un tambor. Es algo trágico que aparece en la portada de las revistas, pero hay una forma de plástico más extendida e invisible: los microplásticos. Se denomina así a los trozos de menos de 5 milímetros. Algunos se usan en cosméticos y pastas de dientes, pero la mayoría proceden de la basura flotante que se va desmoronando en trozos cada vez más pequeños por su exposición constante a la radiación ultravioleta. En el océano flotan 51 billones de tales partículas que todo tipo de vida marina ingiere con suma facilidad. Esto preocupa a los científicos, especialmente por los riesgos para la salud derivados de los químicos que se agregan al plástico. Por ejemplo, el bisfenol A logra que las botellas sean transparentes, pero se ha probado que interfiere con el sistema hormonal. El DEHP proporciona más flexibilidad, pero puede provocar cáncer. La posible toxicidad de los microplásticos es muy alarmante, ya que viajan por la cadena alimenticia. El zooplancton come microplásticos. Los peces pequeños comen zooplancton, al igual que las ostras, los cangrejos y algunos depredadores. Y todos terminan en nuestra mesa.
Se han encontrado microplásticos en la miel, en la sal marina, en la cerveza, en el agua del grifo y en el polvo doméstico. En 8 de cada 10 bebés y en casi todos los adultos hay cantidades mesurables de ftalatos, un aditivo habitual del plástico. Y la orina del 93% de la población contiene bisfenol A. En la actualidad hay muy pocos estudios al respecto y sus conclusiones no son muy concluyentes. Hace falta investigar mucho más antes de entrar en pánico. Pero sí podemos decir con seguridad que han pasado muchas cosas que no habíamos previsto y asusta pensar que hasta cierto punto hemos perdido el control sobre el plástico. Para estar seguros, deberíamos simplemente prohibirlo, ¿verdad? Desafortunadamente, es un poco más complicado. La contaminación por plástico no es el único desafío medioambiental al que nos enfrentamos. Algunos sustitutos tienen un impacto mayor, aunque diferente. Por ejemplo, según un reciente estudio de la administración danesa, la fabricación de una bolsa de plástico de un solo uso apenas consume energía y emite mucho menos dióxido de carbono que la de una bolsa de algodón reutilizable, la cual debe usarse 7.100 veces antes de que su impacto en el entorno sea inferior. Nos encontramos en un complejo proceso de compensaciones. Todo tiene su impacto de alguna manera y es difícil encontrar el equilibrio adecuado. El plástico también ayuda a resolver problemas para los que aún no tenemos buenas soluciones. Globalmente no se consume 1/3 de toda la comida producida, se pudre en vertederos y origina metano. Y para evitar que la comida se estropee y los desechos innecesarios, lo mejor sigue siendo el plástico. Además, es importante fijarse en el origen actual de la mayoría de la contaminación por plástico mundial. El 90% de los residuos de plástico vertidos al mar por la vía fluvial proviene de solo 10 ríos de Asia y África. El Yangtze en China vierte al océano 1,5 millones de toneladas de plástico anualmente. En las últimas décadas, países como China, India, Argelia o Indonesia han experimentado una industrialización vertiginosa que ha transformado la vida de miles de millones de personas. Ha sido tan rápida que las infraestructuras de eliminación de residuos no han podido soportar la recogida y reciclado de toda la nueva basura asociada. Para afrontar el problema, Europa y Estados Unidos deben darse cuenta de que invertir en infraestructuras en los países en desarrollo es tan importante como realizar campañas y rediseñar los productos para minimizar la producción de plástico en sus propios países. La conclusión es, si no nos ocupamos de la contaminación por plástico desde una perspectiva global, no la solucionaremos. La contaminación por plástico es un problema complejo. Hemos descubierto un material mágico con el que lo hemos pasado muy bien. Pero debemos ser cuidadosos, o, al igual que Midas, acabaremos en un mundo que no deseamos. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. Sin contaminación por plásticos, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente del 2025. Cada año se produce a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil en un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que 11 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Asimismo, los microorganismos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico al año e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y a la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde picos de montañas hasta el lecho marino. Es posible que frente al problema de la contaminación por plástico se aprovechen los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes intercedan, amplifiquen e implementen medidas ya en todos los rincones del mundo.
Este Día Mundial del Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nos invita a transformar nuestra relación con el plástico, a rechazarlo, reducirlo, reutilizarlo, reciclarlo y sobre todo a pensarlo para construir nuestro futuro más limpio y sostenible. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año. En la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en 1972 se estableció que a partir del 5 de junio de 1973 se celebraría anualmente el Día Mundial del Medio Ambiente, y este día se ha convertido en la mayor plataforma mundial de divulgación ambiental. Para este año 2025, el anfitrión será la República de Corea del Sur y el lema sin contaminación por plásticos. El objetivo es erradicar la contaminación por plásticos a nivel mundial y esta es una contribución importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que cuidemos los recursos con los que contamos hoy en día para que las futuras generaciones también puedan contar con ellos. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material, es decir, 200 millones de toneladas, se concibe para una vida útil de un solo uso. Esto quiere decir que se utiliza una sola vez y luego es desechado a la basura, generando contaminación. Menos del 10% se recicla y se estima que 11 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor de 1089 Torres Eiffel juntas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana, sino a las diferentes especies, es decir, a la biodiversidad. Igualmente contaminan los ecosistemas, desde los picos más altos de montaña hasta el lecho marino. Este Día Mundial del Medio Ambiente pretende trabajar para alzar la voz frente a la creciente evidencia científica sobre los efectos de la contaminación plástica. Es por ello que la ONU nos invita a transformar nuestra relación con el plástico, a rechazarlo, a reducirlo, a reutilizarlo, a reciclarlo y a repensar la manera en que lo estamos usando. Esto con el fin de construir un futuro más limpio y sostenible. La primera actividad es elaborar un mapa mental sobre las acciones que pone en práctica desde su cotidianidad para contribuir a la preservación del medio ambiente. Este mapa mental deberá elaborarlo en una hoja para entregar. Cada año llegan a nuestros sistemas acuáticos unos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. Más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas por esta contaminación, bien sea porque ingieren esos plásticos o porque se enredan en ellos. Esto perjudica obviamente las cadenas alimenticias y perjudica el flujo de materia y energía a lo largo de ellas. Los microplásticos en los mares ahora superan el número de estrellas en nuestras galaxias. El costo social y ambiental anual de la contaminación plástica oscila entre 300.000 y 600.000 millones de dólares. Uno de los mayores problemas en este momento de la contaminación plástica son los microplásticos, que se definen como partículas de plástico microscópicas con unos tamaños que varían entre 1 micrómetro de diámetro, equivalente a una centésima parte del grosor de un cabello, hasta 5 milímetros. Estos microplásticos llegan a los sistemas digestivos de las diferentes especies. Sobre todo, perjudican la salud humana. ¿Qué podemos hacer para combatir los microplásticos? Sustituir los envases desechables por botellas reutilizables de vidrio o acero inoxidable. Resulta que los envases que son desechables, por lo general, producen microplásticos y estos microplásticos, al guardar un alimento allí,
pues llegan a los alimentos y posteriormente a nuestro sistema digestivo, ocasionando enfermedades. Optar por ropa hecha en fibras naturales, como el algodón o el cáñamo, en lugar de fibras sintéticas, y usar un filtro de microfibras al lavar la ropa. Reutilizar bolsas y evitar bolsas plásticas cada vez que se compra un artículo, porque siempre nos entregan una bolsa plástica que va a la basura a contaminar. Entonces es importante utilizar bolsas que sean reutilizables y que sean en materiales biodegradables. Almacenar los alimentos en recipientes reutilizables en lugar de envases plásticos, por lo que ya dijimos de los microplásticos. ¿Por qué necesitamos que seas partícipe del cuidado del entorno, del cuidado del planeta y del Día Mundial del Medio Ambiente? Porque el tiempo se está acabando y la naturaleza se encuentra en emergencia. Porque debemos mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados durante este ciclo. Porque debemos reducir la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030, o si no el planeta seguirá calentándose y la vida cada vez se hará más imposible. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040. Pero estas no son las únicas consecuencias. Si se sigue como vamos, contaminando, no cuidando el ambiente, no cuidando nuestro entorno, vamos a acabar con toda la vida que existe en el planeta, con las especies de flora y fauna. Y pues si se extinguen las especies, acabará también pues la vida humana. Necesitamos entonces una vida sostenible, en armonía con la naturaleza, donde todos contribuyamos desde nuestras acciones a conservar el planeta. La actividad 2 es realizar un comentario en donde se tenga en cuenta las acciones cotidianas que realiza para cuidar su entorno y por ende contribuir con el cuidado del planeta y las especies que en él habitan. Y a las 3. Cantaremos un himno al colegio, al trabajo, a la paz y al honor. En sus notas se encuentra la esencia del que lucha por tanto fervor. En el colegio Giovanni Montini, allí todos podemos hallar esa senda de herencia futura que persigue el que anhela triunfar, que persigue el que anhela triunfar. Cantaremos un himno al colegio, al trabajo, a la paz y al honor. En sus notas se encuentra la esencia del que lucha con tanto fervor. Libertad de seguir adelante, con amor, con verdad, con virtud.